Masculinidad femenina de Judith Halberstam, traducción de Javier Sáez. Una introducción a la masculinidad femenina. Masculinidad sin hombres. Cito: ¿de qué te sirve ser un niño si vas a crecer para ser un hombre? Gertrude Stein, Autobiografía de todo el mundo, 1937. Lo verdadero. ¿Qué es la masculinidad? Esta ha sido probablemente la pregunta que me han planteado con más frecuencia en los últimos 5 años, mientras escribía sobre el tema de la masculinidad femenina. Si la masculinidad no es la expresión social, cultural ni política de la virilidad, entonces, ¿qué es? No creo tener una respuesta definitiva a esta pregunta, pero tengo algunas propuestas sobre por qué la masculinidad no debe y no puede ser reducida al cuerpo del hombre y a sus efectos. Incluso, me atrevería a afirmar que, a pesar de que parece que nos cuesta mucho definir la masculinidad, socialmente tenemos pocos problemas en reconocerla, y de hecho, invertimos mucho tiempo y dinero ratificando y consolidando las versiones de la masculinidad que nos gustan y en las que creemos. Muchas de estas masculinidades heroicas se basan fundamentalmente en la marginación de las masculinidades alternativas. Lo que planteo en este libro es que, lejos de ser una imitación de la virilidad, la masculinidad femenina en realidad nos da una pista de cómo se construye la masculinidad como tal. En otras palabras, las masculinidades femeninas se consideran las obras despreciables de la masculinidad dominante, con el fin de que la masculinidad de los hombres pueda parecer como lo verdadero. Pero lo que entendemos por masculinidad heroica ha sido producido por medio de los cuerpos tanto de hombres como de mujeres. Este capítulo inaugural no se propone simplemente hacer una introducción teórica convencional sobre cómo conceptualizar la masculinidad sin hombres, más bien trata de recopilar los mitos y fantasías sobre la masculinidad que intentan reforzar la idea de que es muy difícil estudiar la masculinidad y la virilidad de forma independiente. Para ello, muestro, por medio de un intento previo de repensar la masculinidad, numerosos ejemplos de masculinidades alternativas que aparecen en las novelas, en el cine y en experiencias vitales. Estos ejemplos son en su mayoría queer y de mujeres, y muestran claramente la importancia de reconocer las masculinidades alternativas en el momento y en el lugar en que se producen. Por medio de esta introducción expongo las diferentes maneras en que la masculinidad femenina ha sido ignorada descaradamente, no solo en la cultura en general, sino también en los estudios académicos sobre la masculinidad. Creo que esa indiferencia generalizada hacia la masculinidad femenina tiene claras motivaciones ideológicas y ha servido de apoyo a las complejas estructuras sociales que vinculan lo masculino a la virilidad, el poder y la dominación. Creo firmemente que un análisis minucioso de la masculinidad femenina puede suponer una aportación fundamental a los estudios de género, los estudios culturales, los estudios queer y los clásicos debates sobre género. En nuestra sociedad la masculinidad se asocia a valores de poder, legitimidad y privilegio. A menudo se vincula simbólicamente al poder del Estado y a una desigual distribución de la riqueza. La masculinidad parece difundirse hacia afuera en el patriarcado y hacia adentro en la familia. La masculinidad representa el poder de heredar el control del intercambio de las mujeres y la esperanza del privilegio social. Pero, obviamente, hay muchas otras líneas de identificación que atraviesan el terreno de la masculinidad y que dispersan su poder en complicadas relaciones de clase, raza, sexualidad y género. Si lo que llamamos masculinidad dominante parece ser una relación naturalizada entre la virilidad y el poder, entonces no tiene mucho sentido examinar a los hombres por medio de esa construcción social de la masculinidad. Lo que planteamos en este libro es que la masculinidad se vuelve inteligible como masculinidad cuando abandona el cuerpo del varón blanco de clase media. Los argumentos de la masculinidad excesiva tienden a centrarse en los cuerpos de los negros, hombres y mujeres, los cuerpos de los latinos, latinas o los cuerpos de las clases trabajadoras. Y la masculinidad insuficiente se asocia muy a menudo a los cuerpos de los asiáticos o los cuerpos de las personas de clase alta.
Estas construcciones de estereotipos de masculinidad variable marcan el proceso por el cual la masculinidad se hace dominante en la esfera de la virilidad de los blancos de clase media. Pero muchos estudios que actualmente tratan de explicar el poder de la masculinidad blanca interpretan este cuerpo del varón blanco concentrado todos sus esfuerzos analíticos en la descripción detallada de las formas y expresiones de la dominación del varón blanco. Numerosos estudios sobre Elvis, los jóvenes varones blancos, el feminismo de los hombres blancos, el matrimonio y los hombres, y el entorno de la virilidad acumulan mucha información sobre un tema que conocemos de cerca y que ha sido tratado ad nauseam. Estos estudios se muestran indiferentes ante el hecho de que el varón es blanco, o ante la masculinidad de la esposa, o ante el proyecto de nombrar su poder. La masculinidad de los hombres se utiliza en mi proyecto de modo hermenéutico y como un contraejemplo al tipo de masculinidad que parece aportar más información sobre relaciones de género como algo que puede producir un cambio social. Este libro estudia a Elvis solo por medio del imitador femenino Elvis Herselvis, investiga las connotaciones políticas del privilegio masculino no en los hombres sino en las vidas de mujeres aristocráticas europeas que vestían con ropa del sexo contrario en la década de 1920. Se describen aquí los detalles de las diferentes masculinidades, no comparando hombres y mujeres, sino lesbianas butch y transexuales mujer a hombre. Se examinan los íconos de la masculinidad no a través del chico guapo de moda, sino a través de la historia de las butches. En el cine, en definitiva, en el libro se muestran que las formas y el alcance de la moderna masculinidad se comprometen mejor por medio de la masculinidad femenina. ¿Qué mejor forma de empezar un libro sobre la masculinidad femenina que cuestionando a uno de los seres varones más omnipresentes, Bond, James Bond? Para ejemplificar mi hipótesis de que es más fácil reconocer la moderna masculinidad por medio de la masculinidad femenina, consideramos las películas de acción de James Bond, donde la masculinidad de los hombres aparece muy a menudo como una mera sombra de una masculinidad alternativa más potente y convincente. En GoldenEye, por ejemplo, Bond se pelea con la típica colección de personajes chungos, comunistas, nazis, mercenarios y con un tipo de mujer violenta, súper agresiva. Bond se despliega su habitual encanto de héroe aventurero con la ayuda de su arsenal de aparatitos, un cinturón retráctil, una bomba escondida en un boli, un reloj que es un arma láser, etc. Pero hay una curiosa carencia en GoldenEye. Precisamente, falta un poder masculino creíble. La jefa de Bond, M, es una señora mayor, claramente butch, que llama a Bond dinosaurio y le echa la bronca por ser un misógino y un sexista. Su secretaria, la señorita Moneypenny, le acusa de acoso sexual. Su colega varón le traiciona y le llama ingenuo. Y por último, las mujeres no parecen mostrar mucho interés por sus encantos, trajes malos y mucho coqueteo sexual, que aparecen tan viejos e inútiles como sus aparatitos. La masculinidad en estos tipos de películas, con más bien poca acción, es esencialmente protésica y, como en muchas otras películas de acción, tienen poco o nada que ver con la virilidad biológica. A menudo se trata de un mero efecto especial. En GoldenEye es M quien interpreta la masculinidad de forma más convincente y lo hace en parte mostrando lo falsa que es la propia interpretación de Bond. Es M quien nos convence de que el sexismo y la misoginia no son necesariamente una parte y una parcela de la masculinidad, aunque históricamente ha resultado muy difícil, si no imposible, separar la masculinidad de la opresión de las mujeres. El héroe aventurero de acción debería personificar una versión extrema de la masculinidad normativa, pero en su lugar vemos que esta masculinidad excesiva resulta ser una parodia o una revelación de la norma. Dado que la masculinidad suele representarse como un género natural en sí mismo, la película de acción con su énfasis en estas extensiones protésicas en realidad lo que consigue es cuestionar la heterosexualidad del héroe, aunque lo que intentaba era aumentar su masculinidad. Así, por ejemplo, en GoldenEye, la masculinidad de Bond se está vinculada no solo a una forma de personificación masculina completamente antinatural, sino que también a las masculinidades gays.
En la escena en que Bond va a recoger su nueva panoplia de aparatitos, un científico idiota bastante marica y plumera le da a Bond sus accesorios último modelo y le muestra cada uno de ellos con gran entusiasmo. No es casualidad que este científico idiota se llame Agente Q, lo que supone un perfecto modelo de imbricación entre lo queer y los regímenes dominantes. Q es precisamente un agente, un sujeto queer que muestra los mecanismos de la masculinidad heterosexual dominante. La masculinidad gay del agente Q y la masculinidad femenina de M son ejemplos muy claros de la total independencia o dependencia que tienen las masculinidades dominantes de las masculinidades minoritarias. Cuando le quitas a Bond sus juguetitos, no le queda casi nada para su interpretación de la masculinidad. Sin el traje impecable, la media sonrisa, el encendedor que se transforma en un arma láser, nuestro James es un héroe sin acción y sin aventuras. La masculinidad del varón blanco, que podríamos denominar masculinidad épica, depende totalmente, como se ve en cualquier película de aventuras de Bond, de una amplia red subterránea de grupos secretos del gobierno, de científicos muy bien pagados, del ejército y de un sinfín de hermosas chicas malas y buenas. Y al final todo se basa en un malo muy fácilmente reconocible. El malo es un elemento omnipresente en el discurso de la masculinidad épica. Pensemos, por ejemplo, en El Paraíso Perdido y en su escatológica separación entre Dios y el diablo. Satán es, digamos, el malo original. Esto no significa que la masculinidad del malo la aparte de los beneficios que reporta el privilegio de ser varón. Al contrario, los malos pueden ser ganadores, simplemente suelen morir más rápido. De hecho, existe actualmente una línea de ropa que se llama Bad Boy y que utiliza ese poder especial que tiene el malo. Esto nos muestra que la transgresión se ha convertido rápidamente en un elemento más para promover el consumo del varón blanco. Otra marca que se basa en el potencial de consumo de la rebelión del varón es No Fair Gear. Esta marca utiliza en sus anuncios imágenes de hombres haciendo paracaidismo, surfing o carreras de coches. Hombres que muestran su virilidad llevando el logo No Fear y haciendo en su tiempo libre machadas que desafían a la muerte. Para demostrar lo domesticada que esta marca es en realidad, solo tenemos que imaginarnos lo que No Fear puede significar para las mujeres. Podría significar aprender a disparar un arma, o entrenarse, o aprender artes marciales, pero difícilmente significaría paracaidismo. Vemos claramente que No Fear significa algo lujoso y de ningún modo puede equipararse con ninguna forma de rebelión social. También existe una larga tradición en cine y literatura que exalta la rebelión del hombre. James Stewart, Gregory Peck, Fred Astaire representan la imagen del bueno, mientras que James Dean, Marlon Brando, Robert De Niro representan la imagen del malo, pero en realidad es bastante difícil separar un grupo del otro. Obviamente, las representaciones del malo de la década de 1950 transmiten una cierta rebelión de la clase trabajadora blanca contra la sociedad de clase media y contra ciertas formas de adaptación al orden social. Pero el rebelde sin causa de hoy en día es el inversor bancario del mañana y la rebelión de los hombres se convierte en ser respetable. Las ventajas de ser conformista valen más que lo que puede aportar la rebelión social. Como decía Gertrude Stein, ¿de qué te sirve ser un niño si vas a crecer para ser un hombre? Ahora bien, cuando la rebelión deja de ser la de los varones blancos de clase media, individualizada y localizada en el hombre solitario o incluso generalizada en el pandillero, y se convierte en rebelión de clase o de raza, entonces surge una amenaza diferente. Chicazos. En este sentido hay que entender la palabra chicazos como tomboy. ¿Qué ocurre cuando la rebelión de los chicos no se localiza en las muecas del gamberro con su bidón de testosterona, sino en la sonrisa sarcástica del chicazo? El concepto chicazo, por lo general, se refiere a un amplio periodo de masculinidad femenina que se da en la niñez. Si hacemos caso de los informes más comunes sobre comportamientos en la niñez, hay bastantes niñas chicazo y eso no suele producir alarma entre los padres. Dado que una conducta de identificación con el otro sexo, en el caso de los chicos, suele producirse reacciones histéricas, tendemos a creer que la desviación de género en el caso de las mujeres es mucho más tolerada que en el caso de los varones. Yo no estoy tan segura
de que la tolerancia en estos asuntos pueda medirse, o en cualquier caso, no creo que las respuestas de las conductas de género en la infancia nos digan necesariamente nada concreto sobre los parámetros de lo que está permitido en cuanto a la desviación de género de hombres y mujeres. El chicazo tiende a asociarse a un deseo natural, por esa mayor libertad y movilidad que disfrutan los hombres. Muy a menudo se interpreta como un signo de independencia y automotivación, y la conducta del chicazo puede incluso ser alentada hasta el punto de quedar vinculada cómodamente a un sentido estable de la identidad de chica. Sin embargo, la conducta del chicazo se castiga cuando se convierte en el indicador de una fuerte identificación con el varón y cuando amenaza con prolongarse más allá de la infancia, en la adolescencia. La adolescente chicazo supone un problema y suele ser objeto de severos esfuerzos para su reorientación. Podríamos decir que el chicazo es tolerado si la niña es prepúber, pero en cuanto llega a la pubertad, toda la fuerza de la adecuación del género recae sobre la chica. La adecuación al género es una presión que se ejerce sobre todas las chicas, no solo sobre los chicazos, y es aquí donde resulta difícil sostener la idea de que la feminidad de los hombres supone una amenaza mayor a la estabilidad social y familiar que la masculinidad femenina. La adolescencia de las mujeres representa la crisis de llegar a ser una chica adulta en una sociedad dominada por los hombres, mientras que la adolescencia para los chicos representa un rito de paso, muy celebrada en la literatura occidental en la forma del Bildungsgrossmann, y una ascensión en cierta aversión, aunque atenuada, del poder social. Para las chicas la adolescencia es una elección de moderación, castigo y represión. Es en este contexto de la adolescencia de las mujeres donde los instintos de chicazo de millones de chicas son remodelados y convertidos en formas aceptables de feminidad. Es bastante sorprendente que aún así haya algunas chicas que acaben la adolescencia siendo mujeres masculinas. La creciente visibilidad e incluso la respetabilidad de las comunidades de lesbianas en cierta medida ha facilitado la aparición de jóvenes mujeres masculinas, pero como confirma cualquier encuesta rápida sobre cine popular, la imagen del chicazo solo puede tolerarse en el marco del discurso de convertirse en mujer. En este discurso, el chicazo representa una resistencia a lo adulto en sí mismo más que a llegar a la feminidad adulta. Tanto en la novela como en las versiones cinematográficas del libro clásico de chicazos Frankie y la boda, de Carson McCullers, el chicazo Frankie Adams libra una batalla perdida contra el ser mujer, y el texto plantea el ser mujer o la feminidad como una crisis de representación que enfrenta a la heroína con opciones vitales inaceptables. Según se acerca la boda de su hermano, Frankie Adams se ve inmersa en un entorno de no pertenencia, ajena a la pareja simbólica de la boda y a la vez sin poder sentirse identificada con casi ninguna de las categorías que podrían describirla. McCullers escribe: ocurrió durante aquel verde y loco verano, cuando Frankie tenía 12 años. Fue un verano en el que durante mucho tiempo no fue miembro de nada. No pertenecía a ningún club y no era miembro de nada en el mundo. Frankie era una persona sin vínculos que dejaba pasar el tiempo en el porche y que tenía miedo. Fin de la cita. McCullers ubica a Frankie en el umbral de la adolescencia, cuando Frankie tenía 12 años, y en medio de un prolongado estado sin vínculos y, cito, no pertenecía a ningún club y no era miembro de nada en el mundo. Fin de la cita. Aun cuando la niñez en general se puede calificar como un periodo de no pertenencia, para esta chica con aspecto de chico que llega al umbral de ser mujer, su estatus de persona, sin vínculos, la deja fuera de cualquier tipo de violencia social u oprobio. Mientras holgazanea en el atardecer de la niñez, Frankie Adams se ha convertido en un chicazo que, cito, dejaba pasar el tiempo en el porche y que tenía miedo. Fin de la cita. La película de chicazos como género, como mostró en el capítulo 6, Pinta de Butch, sugiere que las categorías de que disponen las mujeres para la identificación racial, de género y de sexo son simplemente inadecuadas. En su novela, McCullers muestra que esta inadecuación es una consecuencia directa de la tiranía del lenguaje, una estructura que mantiene a las personas y a las cosas en su lugar de un modo artificial pero seguro. Frankie intenta cambiar su identidad cambiando su nombre. Cito: ¿por qué es ilegal cambiarse del nombre? Fin de la cita, le pregunta Bernie, y ésta responde: porque las cosas se concentran alrededor de tu nombre.
y señala que, sin nombres, la confusión reinaría y el mundo entero se volvería loco. Pero Berenice también reconoce que esta fijeza que dan los nombres, a su vez, atrapa a la gente en muy diversas identidades, raciales y de género. Cito: todos estamos atrapados de algún modo y quizá queramos expandirnos y estallar en libertad, pero hagamos lo que hagamos, seguimos atrapados. Fin de la cita. Frankie cree que el hecho de nombrar representa el poder de definir y que cambiar el nombre da el poder de reinventar la identidad, el lugar, las relaciones e incluso el género. Cita: me pregunto si es ilegal cambiarse el nombre. Fin de la cita, dice Frankie. El psicoanálisis plantea una relación crucial entre lenguaje y deseo, de modo que el lenguaje estructura el deseo y expresa así tanto la riqueza como la futilidad del deseo humano. Riqueza porque siempre deseamos, futilidad porque nunca estamos satisfechos. Frankie, por ejemplo, entiende el deseo y la sexualidad como las formas más reguladas de control social. Se supone que debemos desear solo a determinadas personas y solo de ciertas formas, pero su deseo no funciona de esa manera. Ella se encuentra dividida entre desear y pertenecer. Como su deseo no funciona de una manera convencional, Frank intenta evitar el deseo por completo. Su lucha con el lenguaje, sus intentos de rehacerse a sí misma por medio del nombre y de rehacer el mundo como un nuevo orden del ser, son en última instancia heroicos, pero fracasan. El pesimismo de McCullers tiene que ver con la sensación de un abrumador orden de cosas, un orden que no puede ser alterado por el individuo, que funciona con cosas tan básicas como el lenguaje y que fuerza a los no miembros a convertirse en miembros de algo que no les corresponde. Mi libro denuncia la poca importancia que se da tradicionalmente al discurso sobre el Chicazo. Por el contrario, trato de aprovechar la oportunidad que éste ofrece para reconocer y percibir de forma diferente los cuerpos marcados por el género y las subjetividades. En un recorrido desde el siglo XIX hasta la actualidad y examinando diarios, casos judiciales, novelas, cartas, películas, performance, acontecimientos, ensayos críticos, videos, noticias y testimonios, este libro pretende producir nuevas taxonomías, eso que F. Sedgwick denomina humorísticamente taxonomías inmediatas. En epistemología del armario, clasificaciones del deseo, del físico y de la subjetividad, con el fin de intervenir en el proceso hegemónico de nombrar y definir. Las taxonomías inmediatas son categorías que utilizamos a diario para interpretar nuestro mundo y que funcionan tan bien que en realidad no las reconocemos. En este libro trato de dar visibilidad a algunas de esas taxonomías inmediatas y pretendo mostrar la historia de la supresión de esas categorías. Aquí, y en el resto del libro, utilizo el tema de la masculinidad femenina para explorar una posición de sujeto queer que puede desafiar con éxito los modelos hegemónicos que determinan cómo deben ser los géneros. La masculinidad femenina es un lugar especialmente fructífero de investigación, porque ha sido denostada tanto por los programas heterosexistas como por los feministas y en favor de la mujer. A diferencia de la feminidad de los hombres, que cumple una especie de función de ritual en las culturas de los homosexuales varones, la masculinidad de las mujeres en general es percibida por las culturas normativas heteros y gays como un signo patológico de identificación equivocada, como una inadaptación, como una aspiración a ser y tener un poder que está siempre fuera de su alcance. En un contexto lesbiano, la masculinidad femenina ha sido interpretada como un lugar donde el patriarcado interviene en la mente de la mujer y reproduce la misoginia dentro de ella. Llama la atención los pocos estudios o teorías que existen hasta la fecha sobre los efectos que, sin duda, produce una masculinidad femenina articulada completamente sobre una masculinidad de hombres igualmente fuerte. A veces, la masculinidad femenina coincide con los excesos de supremacía viril y a veces codifica una forma única de rebelión social. A menudo la masculinidad femenina es el síntoma de una alteridad sexual, pero a veces marca una variación heterosexual. A veces la masculinidad femenina señala el lugar de una patología y de vez en cuando se la interpreta como una alternativa saludable a lo que se consideran modalidades excesivas de las feminidades convencionales. Quiero elaborar cuidadosamente un modelo de masculinidad femenina que destaque sus múltiples formas, pero también deseo reivindicar nuevas y conscientes producciones de diversas taxonomías sobre el género. Estas producciones no se consiguen subvirtiendo el poder masculino o tomando una posición contra el poder masculino, sino dando la espalda a las masculinidades convencionales y rechazando trabajar con ellas. Frankie Adams, por ejemplo,
No basa su rebelión en la oposición a la ley, sino en su indiferencia. Reconoce que puede ir contra la ley, cambiarse de nombre o añadirle algo, pero tiene una respuesta muy sencilla a esta actividad ilegal. Bueno, no me importa. Cita. No estoy proponiendo en este libro que sigamos el camino fútil de lo que Foucault llamaba, cita, decir no al poder. Fin de la cita. Lo que planteo es que el poder pueda también ser inherente a diferentes formas de rechazo. Metodologías queer. Este libro utiliza muchas metodologías con el fin de explorar las múltiples formas de variaciones de género que se dan en la masculinidad femenina. Dada la naturaleza interdisciplinar de mi proyecto, he tenido que crear una metodología que no coincide con los métodos habituales que usan las diferentes disciplinas. Para elaborar lo que yo llamaría una metodología queer, he utilizado una mezcla de crítica de texto, etnografía, estudios históricos, investigación de archivos y producción de taxonomías. Llamo a esta metodología queer porque intenta hacerlo bastante flexible como para dar respuesta a las diferentes fuentes de información sobre la masculinidad femenina y porque a su vez supone una cierta deslealtad a los métodos académicos convencionales. Obviamente, podría haber elaborado una metodología coherente limitándome a los textos literarios, pero la metodología queer utilizada aquí es precisamente un ejemplo de ese rechazo que mencionaba en el paso anterior. Aunque algunos de los trabajos más interesantes sobre comunidades con sexualidades alternativas se han realizado desde la etnografía, y aunque las autobiografías y las narraciones históricas suelen ser material que utilizamos como información sobre las identidades sexuales, existen algunas diferencias entre los investigadores queer sobre cómo deberíamos recoger e interpretar estas informaciones sobre la identidad sexual. Por ejemplo, uno de los debates más enconados y continuos dentro de los estudios queer gira en torno a las disciplinas y la metodología. Mientras que algunos defensores de los estudios culturales argumentan que los métodos de las ciencias sociales para reconocer, recoger, relacionar y presentar datos sobre el sexo por medio de encuestas y otros métodos de investigación social tienden a redescubrir los sistemas sexuales que ya conocían. En vez de descubrir aquellos que desconocen, los defensores de las ciencias sociales argumentan que los investigadores de estudios culturales no prestan la suficiente atención a las realidades materiales de la vida queer. Y aunque se ha generado mucho debate en el mundo académico sobre la necesidad de trabajo interdisciplinar, en general ha habido muy poco apoyo a este tipo de trabajos en la universidad. Un proyecto como este, por tanto, corre el riesgo de ser criticado por los historiadores por no ofrecer una visión de la historia adecuada, por los críticos literarios por no centrarse en los textos literarios y por los científicos sociales por no utilizar las herramientas tradicionales de la investigación social. Aunque asumo la plena responsabilidad de los errores que pueda haber cometido en el intento de hacer lecturas, historia y etnografía, también reconozco que este libro ejemplifica el problema al que se enfrentan los propios estudios queer. ¿Cómo podemos desarrollar metodologías queer si como personal investigador estamos ubicados en departamentos tradicionales? Hay al menos un método de investigación sobre el sexo que rechazo cuando se trata de crear una metodología queer, y es el proyecto tradicional de las ciencias sociales de encuestar a la gente esperando exprimir la verdad a partir de los datos en bruto. En una reseña sobre un ensayo publicada en el New York Review of Books sobre una serie de nuevas encuestas sobre sexo, Lewontin comenta las dificultades que surgen cuando se utiliza este enfoque de la sexualidad propio de las ciencias sociales. Cita: dadas las circunstancias sociales de la actividad sexual, parece que no hay otro modo de saber qué hace la gente en la cama que preguntarles directamente, pero no puede comprobarse la veracidad de las respuestas que dan. Fin de la cita. Lewontin sugiere que la gente no suele ser sincera cuando tiene que hablar de su propia conducta sexual. Los hombres exageran y las mujeres minimizan, por ejemplo. Pero el método de las ciencias sociales no puede hacer concesiones a los sesgos motivados por la subjetividad. Además, a los científicos sociales parece que no les preocupa el alto grado de insensibilidad que existe en lo referente a la sexualidad y, en cambio, gastan toda su energía en resolver problemas metodológicos. Por último, Lewontin opina, y creo que tiene razón, que las encuestas sociológicas son, en cita, demostraciones de aquello que los investigadores creen previamente que es verdad. Fin de la cita. En una época en que la humanidad es vigilada estrechamente, es importante señalar que las ciencias sociales podrían confiar en estrategias como los análisis del discurso, la interpretación y la especulación. Como dice Lewontin en su conclusión, cita: ¿cómo podría ser entonces la sociología?
La respuesta es seguramente ser menos ambicioso y dejar de intentar hacer de la sociología una ciencia natural, aunque de hecho estudie objetos naturales. Fin de la cita. No obstante, esto no quiere decir que los métodos tradicionales de investigación de las ciencias sociales, como los cuestionarios, nunca sean apropiados. Hay algunas preguntas sobre la sexualidad que solo pueden contestar por medio de encuestas. Por ejemplo, ¿cuántas lesbianas utilizan cuadrados de látex? ¿A qué grupo de edad o clase social pertenecen estas lesbianas? Pero muy a menudo, las encuestas se utilizan para intentar recoger información mucho menos concreta, por lo que suelen perderse todos los matices. Hay algo irónico en esta aparente imposibilidad de utilizar los métodos de la sociología tradicional para el estudio del sexo porque, como ya han señalado algunos sociólogos queer, muchos de los sistemas teóricos que utilizamos para hablar del sexo, como el construccionismo social, vienen de la sociología. En un reciente número queer de Sociological Theory, un grupo de sociólogos intentaba explicar la tensa relación que existe entre la teoría sociológica y la teoría queer. Stephen Epstein señalaba que la sociología ya afirmaba que la sexualidad era algo construido socialmente y que, de hecho, sin querer minimizar la importancia de otras disciplinas, yo diría que ni la teoría queer ni los estudios gays o lésbicos en general podrían concebirse como tal como son hoy en día sin las contribuciones de la teoría sociológica. Arlen Einstein y Ken Plummer abundaban en esta línea argumental de Einstein y añadían una crítica a la situación actual de la teoría queer. Cita: los teóricos queer valoran lo mucho que los textos de la literatura y de la cultura popular influyen en la sexualidad, pero su debilidad radica en que casi nunca van más allá del texto. Hay una peligrosa tendencia en los nuevos teóricos queer a ignorar la vida queer real, tal y como se experimenta materialmente en todo el mundo, y en su lugar se dedican a jugar con los etéreos significantes de los textos. Fin de la cita. En un esfuerzo por reubicar la sociología en el lugar que le corresponde en el estudio de la sexualidad, Einstein y Plummer establecen aquí una clara y verificable diferencia entre lo real y lo textual, y describen el análisis del texto como una actividad totalmente aislada, sin referente, sin consecuencias materiales e incapaz de aportar nada intelectualmente. Pero tal y como señala Lewontin en su memoria, es precisamente esta creencia en lo real y lo material como algo separado de lo representado y de lo textual lo que genera los problemas en los estudios de encuestas. Para ser justos, hay que decir que Stein y Plummer no están sugiriendo un enfoque meramente cuantitativo para el estudio de la sexualidad y de las subculturas queer, pero en cierto modo parecen haber reinstaurado una especie de división esencial entre la verdad de la conducta sexual y la ficción del análisis textual. En mi opinión, la respuesta al problema de cómo estudiar la sexualidad es que debe basarse en un enfoque interdisciplinar que pueda combinar información proveniente de personas con información proveniente de los textos. Por ejemplo, cuando Cindy Patton, en Tremble Hetero Swain, lamenta el predominio de líneas de teoría queer basadas en lo textual, deberíamos preguntarnos si existe algún tipo de teoría de la sexualidad o de teoría queer que no esté basada en los textos. ¿Existe algún etnógrafo sexual que no estudie textos? ¿Y acaso no obtienen sus datos de los historiadores sociales de los textos? En ocasiones los textos son historias orales. A veces se trata de material derivado de entrevistas, a veces son obras de ficción o autobiografías. Pero dada nuestra formulación básica del sexo como privado, algo que ocurre cuando no hay otras personas alrededor, no es posible observar de forma objetiva lo que pasa en la cama. También sucede lo contrario. La lectura de textos requiere contextos históricos y un vínculo con la experiencia vivida por los sujetos. Las metodologías basadas en textos pecan de ser demasiado abstractas y a su vez los estudios sociológicos hacen una lectura demasiado racionalizada de la conducta sexual. Por último, aunque algunos han criticado el papel de la literatura o de los estudios culturales en la construcción de la identidad como algo apolítico o ahistórico, las teorías que narran la historia de la sexualidad sin vincularla de forma problemática con la economía o con el movimiento del capital suelen producir precisamente ese discurso lineal de progreso racional y modernización al que la sexualidad parece resistirse. Una metodología queer es, en cierto sentido, una metodología carroñera que utiliza diferentes métodos para recoger y producir información sobre sujetos que han sido deliberada o accidentalmente excluidos de los estudios tradicionales del comportamiento humano. La metodología queer
Trata de combinar métodos que a menudo parecen contradictorios entre sí y rechaza la presión académica hacia una coherencia entre disciplinas. Aunque está claro que este libro es un trabajo de estudios culturales, no descarta métodos más empíricos propia de la investigación etnográfica. Construyendo masculinidades. En los últimos años, la masculinidad se ha convertido en uno de los temas favoritos de los estudios culturales. Intentaré reflejar aquí la creciente popularidad de un conjunto de trabajos sobre la masculinidad que muestra un absoluto desinterés por la masculinidad sin hombres. La primera vez que me di cuenta de este interés sin precedentes por la masculinidad fue en abril de 1994, cuando el DIA Center for the Performing Arts invitó a un grupo de importantes intelectuales para debatir sobre el tema de las masculinidades. Durante la inauguración de este evento alguien comentó: ¿por qué las masculinidades y por qué ahora? Numerosos profesores y críticos varones expusieron elocuentes conferencias sobre sus recuerdos de juventud y sobre sus relaciones con su padre. La única lesbiana de entre todos los ponentes, una poetisa, leyó un conmovedor poema sobre la violación. Al final del día, solo un conferenciante había mencionado las limitaciones de una discusión sobre la masculinidad que interpretaba la masculinidad como un sinónimo del hombre o de la virilidad. Esta única intervención puso de relieve el abismo que separa los debates mayoritarios sobre la masculinidad de los hombres y las actuales discusiones queer sobre la masculinidad, que van mucho más allá del cuerpo del hombre. Por ello, como respuesta a la ingenua pregunta con que se comenzó la jornada, ¿por qué las masculinidades y por qué ahora?, podríamos contestar: porque la masculinidad de la década de 1990 ha sido por fin reconocida como, al menos en parte, una construcción de las mujeres y no solo de las personas nacidas hombre. La antología de textos resultado de este evento es una prueba más de la profunda asociación que los editores han establecido entre masculinidad y virilidad. La página de portada muestra una pequeña fotografía de un anuncio de una tienda de ropa donde se lee "Anclajes para hombres". Esta imagen ha sido colocada justo debajo del título, Constructing Masculinity, de modo que fuerza al lector a entender la construcción de la masculinidad como la aportación de los hombres a la cultura. La introducción del libro intenta diversificar esta definición de la masculinidad citando las contribuciones de Judith Butler y de F. Sedgwick, para dar a entender que la obra reconoce las aportaciones críticas que han hecho los gays, las lesbianas y los queers a los términos del género normativo. Los editores insisten en que la masculinidad es múltiple y en que, lejos, cito, de tratarse de algo solo como propio de los hombres, la idea de masculinidad implica, afecta y atañe a todo el mundo. Fin de la cita. Este compromiso de representar la masculinidad como algo múltiple en efecto se cumple en el primer artículo del libro, de F. Sedgwick, quien propone que la masculinidad puede tener poco que ver con los hombres, y esto se amplía con el artículo de Butler, Género melancólico. Pero Sedgwick también critica a los editores por haber propuesto un libro y una conferencia sobre masculinidad que siguen vinculando la masculinidad a los hombres. Aunque la introducción indica que los editores han prestado atención a la reivindicación de Sedgwick a la diversidad de género, el resto del volumen sugiere otra cosa. Hay muchos artículos fascinantes en esa antología, pero no hay ningún artículo sobre la masculinidad femenina. Aunque imágenes de género queer como las de Lauren Cameron y Cathy Opie adornan las páginas del libro, el texto no contiene ninguna referencia a esas imágenes. El libro se centra en discusiones sobre íconos varones como Clint Eastwood y Stephen Seagal, aborda las complejas relaciones padres-hijos, analiza temas como las leyes o la forma que tiene la ciencia de definir a los hombres y la masculinidad. El libro concluye con un artículo de Stanley Aronowitz titulado Mi masculinidad, un estudio con muchas referencias autobiográficas sobre las diferentes formas del poder de los hombres. De ningún modo quiero decir con este análisis que el libro no tenga interés o que los artículos estén equivocados o mal planteados. Lo que estoy señalando es que la afirmación inicial del editor
editorial del libro no es tanto un prólogo de lo que va a venir después, sino más bien un epílogo que define lo que un libro sobre la masculinidad debería ser, algo totalmente distinto de lo que se ha hecho en el libro. Aunque en él se reconoce la necesidad de elaborar un análisis de la masculinidad femenina, después parece muy difícil hacerlo. Entonces, parafraseando el artículo de Ed Sedgwick, ¿qué es lo que hace tan difícil no presuponer una relación esencial entre la masculinidad y los hombres? Al hacer este análisis de la conferencia y del libro Constructing Masculinity, no quiero dar la impresión de que el tema de las masculinidades femeninas deba siempre estar relacionado con un tema más amplio, con un conjunto más amplio de masculinidades que han sido y siguen siendo relativas al hombre. Tampoco quiero sugerir que en la teoría del género se encuentra el origen verdadero de los conocimientos sobre el género. Más bien sugiero que esta conferencia y este libro ponen de manifiesto la distancia que hay entre las prácticas y conocimientos de las comunidades y los discursos académicos. Creo que es importante y útil contextualizar un debate sobre las masculinidades femeninas y lesbianas en oposición directa a la discusión más general de la masculinidad dentro de los estudios culturales, que insiste en mantener que la masculinidad sigue siendo patrimonio de los cuerpos de los varones. Creo que el rechazo permanece que se da en la sociedad occidental a admitir los cuerpos con géneros ambiguos en las relaciones funcionales sociales. Se sigue manteniendo debido a una actitud proteccionista y conservadora de los hombres en general hacia la masculinidad. Esta actitud ha sido reforzada por una incredulidad más generalizada que existe sobre la masculinidad femenina. Solo puedo describir esta incredulidad como un fallo en el imaginario colectivo. En otras palabras, personas nacidas mujer han estado realizando durante más de 100 años ataques potentes y convincentes a la coherencia de la masculinidad de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que impide que estos ataques den resultado y logren reducir los vínculos entre la masculinidad y los hombres? De algún modo, a pesar de existir múltiples imágenes de mujeres fuertes, como la culturista Beth Francis o la tenista Martina Navratilova, de mujeres identificadas con el sexo opuesto como Radcliffe Hall o Ethel Smith, de figuras públicas con un código masculino como Janet Reno, de butches superstars como Katie Lang, de mujeres atléticas y musculosas como Jackie Joy, Nair y Kersey, o de personas transgéneros nacidas mujer como Leslie Feinberg, sigue sin haber una aceptación general o ni siquiera un reconocimiento de las mujeres masculinas ni de las chicas con aspecto de chico. Este libro trata sobre un fracaso colectivo a la hora de imaginar y reconocer la masculinidad producida por, para y entre las mujeres. Puede dar la impresión de que mis críticas a los debates actuales sobre la masculinidad en los estudios culturales son demasiado negativas, pero quiero analizar en detalle lo que ocurre cuando los debates académicos sobre la masculinidad de los hombres excluyen un abanico más amplio de las masculinidades. Como puede parecer que estoy prestando una excesiva atención a algo que, en definitiva, es solo un ejemplo de los debates actuales, voy a citar otro libro que representa otro gran conjunto de estudios sobre la masculinidad que repite las intenciones y los errores del anterior. En una antología que se titula Boys, Masculinities in Contemporary Culture, editado por Paul Smith para una serie de estudios culturales, Smith sugiere que la masculinidad siempre debe ser concebida en plural, como masculinidades definidas por medio de diferencias y contradicciones de todo tipo. La pluralidad de las masculinidades de Smith abarca una masculinidad blanca dominante que está atravesada por otras masculinidades, gays, bisexuales, negras, asiáticas y latinas. Aunque el reconocimiento de que existe un gran número de masculinidades tiene sentido, Smith decide centrarse en la masculinidad blanca dominante, excluyendo las otras masculinidades que había citado. Smith, como era de esperar, advierte al lector para que no caiga en la trampa de criticar simplemente la masculinidad dominante o celebrar sin más las masculinidades minoritarias, y hace la siguiente afirmación fundacional. Cita: y puede muy bien darse el caso, como nos dice a menudo algunas voces influyentes, de que en cierto sentido la masculinidad o las masculinidades no sean propiedad exclusiva de los sujetos biológicamente varones. Es verdad que muchas mujeres han reivindicado la masculinidad como una propiedad suya, pero en términos de poder político y cultural, aún sigue habiendo una diferencia cuando la masculinidad coincide con el hecho de ser un hombre biológico. Fin de la cita. Lo que me ha llamado inmediatamente la atención de esta cita
es la curiosa atribución de un inmenso poder a esas voces influyentes que nos dicen que la masculinidad no es propiedad de los hombres. No se nos dice quiénes son esas voces influyentes y nos deja suponer que la influencia significa en realidad las teóricas de la masculinidad femenina y que son tan poderosas que no hace falta citar sus nombres. Es de suponer que estas voces son hegemónicas. Smith pide la colaboración del lector y nos pide que asumamos que la coincidencia de los hombres con la masculinidad aún supone una diferencia. Su llamada al sentido común le permite dar la impresión de que está intentando reafirmar una especie de racionalidad en un debate que está derivando hacia discusiones completamente irrelevantes. Lo que Smith está diciendo realmente es que debemos volver a la masculinidad dominante para empezar a deconstruir la masculinidad, porque lo que da legitimidad social es la suma de la virilidad y de la masculinidad. Sin embargo, como ya comenté antes en este capítulo, es precisamente la masculinidad de los hombres blancos lo que ha ocultado todas las demás masculinidades. Por ello, debemos apartarnos de esta construcción si queremos sacar a la luz otras formas de masculinidad más flexibles. El objetivo de Smith, al hacer esa afirmación sobre la diferencia que marca la masculinidad de los hombres, es descubrir el poder político y cultural de esta unión, con el fin de dirigir nuestra atención hacia el poder del patriarcado. La segunda parte del párrafo lo deja bien claro. Cita: los hombres biológicos, seres sexuados varones, son después de todo en diferentes grados los tentadores de privilegios y de poder dentro de sistemas contra los que aún luchan las mujeres. Por supuesto, los privilegios y el poder son diferentes según los diferentes hombres, en una diversidad inagotable que depende de indicadores como la clase social, el país, la raza, la reorientación sexual, etc. Pero hay que admitir que no existe ningún hombre que esté totalmente excluido de este ámbito de poder y privilegios en relación con las mujeres. En este sentido, es útil para nuestra argumentación tener en cuenta que las masculinidades no son solo una función de las concepciones dominantes de la masculinidad y que no están únicamente basadas en el rechazo de las otras masculinidades. En realidad, las masculinidades solo pueden existir en relación a lo que los feminismos han elaborado como el sistema del patriarcado y las relaciones de patriarcado. Fin de la cita. Lo más destacable de este párrafo es la llamativa estabilidad de los términos mujeres y hombres. Smith se sirve aquí de un feminismo algo pasado de moda, que concibe a las mujeres como personas siempre victimizadas por los sistemas de poder de los hombres. La mujer, dentro de este modelo, es el nombre de esos sujetos que dentro del patriarcado no tienen ningún acceso al poder y que están reguladas y controladas por estructuras patriarcales. Pero, ¿qué diría Smith de la afirmación de Monique Wittig, según la cual las lesbianas no son mujeres porque no están implicadas en la matriz heterosexual que produce la diferencia sexual como una relación de poder? ¿Qué diría Smith sobre la influyente teoría de Judith Butler del género en disputa, en la que sostiene que el género es una copia sin original y que las sexualidades y géneros dominantes están imbrincados en una dependencia obsesiva con esos otros géneros que los cuestionan permanentemente? ¿Qué diría Smith sobre Jacob Hale, que afirma que los géneros que utilizamos como puntos de referencia en la teoría del género van muy por detrás de los géneros alternativos que están produciendo las distintas comunidades? ¿Son las bolleras butch mujeres? ¿Son hombres los varones transvestis? ¿Cómo interfieren estas variaciones del género en el flujo de poderes que presuntamente establece el patriarcado en las relaciones entre hombres y mujeres? Dicho de otro modo, Smith no puede tener en cuenta la masculinidad femenina porque lo ve como algo irrelevante y secundario, comparado con otras cuestiones mucho más importantes sobre los privilegios de los hombres. Una vez más, esto suena a esa afirmación lastimera según la cual los hombres siguen accediendo al poder de los varones dentro del patriarcado. ¿No es verdad? Ignora interesadamente aquellos lugares y momentos en que las variaciones de género hacen más complicadas las relaciones de género. El intento de Smith de consolidar la masculinidad de los varones, despreciando otras masculinidades, se ve aún más claro cuando intenta tomar en cuenta las masculinidades más marcadas por la raza. Su artículo introductorio abre con una reflexión sobre las implicaciones del caso de O.J. Simpson. A Smith le sorprende que el discurso popular sobre O.J.
deje de lado los temas de la masculinidad y de la dominación de los hombres para interesarse por la raza. Cuando escucha a un oyente, varón y negro, que llama a una tertulia de la radio para vincular el caso OG con una conspiración que se está produciendo contra los hombres negros en este país, Smith opina lo siguiente. Su balbuceo sobre ese intento de genocidio de los hombres negros me recuerda en cierto modo otros rasgos del caso OG, que fue el modo como comenzó con el intento de la acusación de establecer la relevancia del historial de OG como el maltratador. Fin de la cita. El hecho de que el que llamaba a la tertulia no tuviera mucho que decir sobre esto lleva a Smith a preguntarse si la raza puede sustituir una identidad colectiva y la masculinidad no. Finalmente sugiere que, aunque, cita, puede ser difícil hablar sobre la raza en este país, es aún más difícil hablar sobre la masculinidad. Fin de la cita. Si eres hombre blanco, probablemente es muy difícil hablar de raza o de masculinidad, y aún más de las dos cosas al mismo tiempo. Pero por supuesto, la raza y la masculinidad, especialmente en el caso de OG, no son separables en dos categorías diferenciadas. Es más, podremos decir que este balbuceo del oyente sobre la conspiración contra los hombres negros supone, en este caso, un análisis de raza mucho más creíble que la articulación que hace Smith de las relaciones entre raza y masculinidad. Para Smith, la masculinidad, en el caso de OG, significa un movimiento de dominación que choca contra el movimiento de subordinación que supone el hecho de ser negro. No hay aquí ninguna reflexión sobre las injusticias del sistema legal, ni del papel de la clase social y del dinero en el juicio, o la compleja historia de relaciones entre hombres negros y las mujeres blancas. Smith utiliza a OG como la abreviatura de un modelo que presuntamente supone poder y falta de poder al mismo tiempo. Estoy dedicando tanto tiempo y esfuerzo en desmantelar la introducción de Smith a Boyce porque se da una coincidencia en este ensayo. La falta de implicación real en cualquier proyecto de masculinidades alternativas y la renuncia a reflexionar sobre las complejas identificaciones que articulan las relaciones contemporáneas de poder existentes en torno al género, la raza y la clase social. El libro, cuya introducción hace Smith, también prueba que no tiene mucho que ofrecer a los nuevos debates sobre la masculinidad, y enseguida nos encontramos, desde el primer artículo, en ese territorio familiar de hombres, chicos y padres. El primer artículo, por ejemplo, de Fred Field, a Buffalo New York Store, nos cuenta una penosa relación entre padre e hijo en la década de 1950. En un momento memorable de la narración, él, Fred, y su papá están bien instalados en el sofá viendo Bonanza, mientras la mamá y la hermanita están fregando los platos en la cocina. El chico le pregunta al padre, ¿por qué los malos siempre son tan idiotas? Y el padre se ríe y le explica, porque son malos. La historia continúa con detalles sobre los primeros choques del joven e inocente chico con el racismo de sus parientes varones y su dolorosa lucha contra el mareo que le produce ir en coche. Dejando a un lado las dinámicas de padres e hijos, instalándose juntos en el sofá para ver Bonanza, hay muchas cosas importantes que decir sobre los hombres y la masculinidad en el patriarcado, pero Smith y algunos de sus colaboradores deciden no hablar de ellas. Por ejemplo, podríamos escribir etnografías sobre las masculinidades agresivas y protofascistas que generan los hombres aficionados al deporte. Queda aún mucho trabajo por hacer sobre la socialización, o la falta de ella, de los jóvenes en los institutos, sobre los maltratadores en el hogar, especialmente varones blancos, ricos, sobre el nuevo sexismo personificado por los hombres sensibles, sobre los hombres que participan en el tráfico de novias encargadas por correspondencia y en el turismo textual. Pero los estudios sobre la masculinidad de los hombres no están tan interesados en dejar a un lado los lazos patriarcales entre el varón blanco y el privilegio. Están mucho más interesados en estudiar en detalle la fragilidad de la socialización del varón, los males de la virilidad y el miedo al empoderamiento de las mujeres. Hasta aquí he criticado a Smith por su aparente falta de compromiso en el proyecto de producir masculinidades alternativas. Ahora voy a dejar claro mi propio compromiso. Aunque dedico el último capítulo a hablar de mi propia masculinidad, me parece importante recalcar que este libro es un intento de hacerse plausible, creíble y real de mi propia masculinidad. Durante una gran parte de mi vida he sido estigmatizada por una masculinidad que me marcaba como ambigua e ilegible. Como muchos otros chicazos, fui confundida con un chico durante mi infancia, y como muchos otros chicazos adolescentes, me vi forzada a adoptar cierto aspecto femenino en años de mi
en años de adolescente. Las niñas de un género ambiguo se ven constantemente sometidas a un cuestionamiento de su identidad de género. Esta sucesión de malentendidos puede producir en realidad un nuevo reconocimiento. En otras palabras, para muchos chicazos, ser confundida constantemente con un chico puede contribuir a la producción de una identidad masculina. No fue hasta los veintitantos años que encontré finalmente una palabra para mi particular configuración de género, butch. En mi capítulo final, Toro salvaje, boyera, analizo cómo los butches consiguen afirmar su masculinidad a pesar de existir múltiples lugares en que ésta es cuestionada, negada, amenazada y violada.